Dios te bendiga rica y abundantemente en este precioso tiempo. No sé qué hora sea desde donde tú nos escuches, pero en el horario que sea, quiero decirte que Dios te ama de una manera especial. Somos el Ministerio Pleroma de Dios, Plenitud del Padre, y estamos aquí en nuestra sección que me gusta tanto, nuestra sección de Cuéntanos tu milagro. Y no quiero pasar la oportunidad sin invitarte a que tú también te animes a contar tu milagro, a llamar a un primo, a llamar a un amigo y decirle el milagro que Dios hizo por ti. Diariamente Dios vive haciendo milagros. En esta maravillosa oportunidad me acompaña un levita a quien le tengo una gran estima, una gran admiración, un hombre de Dios en quien tú puedes ver las manifestaciones del reino diariamente en ese don de servicio, el levita Franklin Toribio. Y él va a hablarnos de un milagro que marcó su vida, que es un antes y un después en su historia. Franklin Toribio, bienvenido. Bueno, la verdad que para mí es más que un placer, es un honor, Yesenia, estar compartiendo en un día tan especial como hoy en tu programa, no solamente porque tú eres la conductora, sino también porque tú eres mi amiga y yo tengo una gran admiración hacia tu persona. Así que para mí es un honor que podamos hoy compartir parte de mi testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida y lo que ha hecho en el pasado. Y cuéntame, Franklin, ¿cómo fue que te envolviste en esa adicción de los juegos? Ya sabes. Mira, Yesenia, gracias por esa pregunta, porque para mí es tan importante que la gente sepa cómo inició todo esto. Cabe destacar que yo nunca me crié con mi madre ni con mi padre, sino con mis abuelos maternos. Y mi madre no estaba en la vida de nosotros regularmente, sino que a veces tardaba 2 o 3 años para yo verla. Y siempre yo le preguntaba a mi hermano, wow, ¿dónde estará mi madre? ¿Qué está pasando con ella? ¿Por qué no está con nosotros cada día? Sin embargo, cuando ella solía aparecer de vez en cuando en nuestras vidas, yo recuerdo que yo tenía 4, 5, 6 años de edad y ella me tomaba de la mano y le decía a mi abuela, mira, voy a salir con el más pequeño, conmigo. Y yo recuerdo que entre calles polvorientas salíamos caminando y hasta que finalmente llegábamos. Esto es muy importante, Franklin, escúchame que te haga este stop. Es importante ver en esta historia la incidencia que tenemos nosotros los padres en la vida de los hijos. La ausencia de la madre, y cuando la madre aparecía, ¿qué pasaba con ella? No es para poner culpa en la mamá, porque los seres humanos lo que somos es víctimas de las influencias y de las estrategias de los demonios para destruir nuestras vidas, pero sí para hacer conciencia que nosotros modelamos con lo que hacemos los hijos que vienen creciendo. Y eso que nosotros le modelamos va a tener una repercusión en su vida, para bien o para mal. Así es. Y yo recuerdo, Yesenia, que cuando salía con mi madre, después de pasar muchísimas calles polvorientas y atravesar callejones, al final había una mesa y ahí estaban 4 o 5 mujeres, amigas de ella, y la esperaban para empezar a jugar cartas. Y habían otros niños también, hijos de estas señoras que estaban jugando cartas juntamente con mi madre. Y yo pues hacía el momento con esos niños. Otras veces me tocaba estar solo. Y yo miraba a mi madre jugar. Y no sabía lo que pasaba, pero pasaban horas y miraba a mi madre jugar. Y eso se repitió decenas de veces en el trayecto de mi vida hasta los 10 o 11 años. Y nunca imaginé, escucha esto, Yesenia, que yo odiaría tanto lo que le hizo tanto daño a mi madre. Lo que nunca imaginé era que yo terminaría amándolo, porque en un momento, estando en Puerto Rico, fue mi primera experiencia cuando un amigo me llama y me dice, mira, quiero que vengas aquí al Hotel San Juan. Yo vivía justamente al ladito del Hotel San Juan, uno de los hoteles más emblemáticos de Puerto Rico. Y yo pensé que era un simple encuentro. Lo que nunca imaginé era que ese día iba a marcar el principio de lo que sería mi desgracia en términos personales, financieros, económicos y familiares. Es decir, Franklin, que uno como ser humano puede terminar haciendo lo que uno más odia y que eso que era lo que más tú odiabas se convierte en algo que te cautive y que te ate. Sí, mira, a veces yo digo que es fácil muchas veces tú contar tu historia y la puedes resumir en minutos. Lo difícil es vivirlo, como desgraciadamente me ha tocado a mí vivirla, mi propia historia, minuto tras minuto, horas tras horas, días, meses. Y como te decía anteriormente, me costó tanto, no solamente a nivel financiero, que quizás sería lo de menos, pero a nivel familiar, a nivel profesional, a niveles personales. He perdido grandes amigos, hijos, mi esposa, y al final, como digo, lo primero que perdí fue mi dignidad. Entonces, cuando yo pisé por primera vez ese hotel en San Juan, Puerto Rico, que estaba mi amigo que me había invitado a que bajara al hotel, no me imaginé que yo iba a ir al casino con él. Recuerdo que cuando atravesé la puerta del casino, me embargó una sensación muy extraña, y la describo como algo agridulce, porque en mi subconsciente sabía que estaba haciendo algo incorrecto, pero todavía no lo identificaba. Claro, y lo conectaste seguro con las vivencias del pasado. Claro, los tiempos habían cambiado, pero cuando entré al casino y luego me invitó a sentarme en una mesa, es ahí cuando yo recibo
esa sensación de que, wow, debes pararte de este lugar, no estás haciendo lo correcto, recuerda lo que pasó con tu madre, todo eso, pero el enemigo de alguna manera se la arregló para que ese sentimiento de culpa y reflexión, una introspección que me estaba haciendo en el lugar, en el momento, no continuara, sino que me dejé envolver por el ambiente que estaba, la música, las chicas, el ambiente que había en el lugar. ¿A cuánta frecuencia ibas al casino y cuándo es que te das cuenta que estás adicto? Mira, cabe destacar que me pasó lo que le pasa a la gran mayoría, y eso es una maniobra del enemigo, y es que tuve lo que le llaman la suerte del principiante. O sea, empecé a jugar como con 50, 100 dólares y terminé la noche ganando como 200, 300 dólares y aprendiendo a jugar. Entonces, ahí me sentí como que, wow, realmente el juego no es tan malo. Sí, porque sus estrategias son siempre las mismas, las estrategias de los demonios y del enemigo. Él nos hace ver que todo va bien para que nosotros nos emocionemos con eso y ahí hacer una cárcel y mantenernos atados, quién sabe por cuánto tiempo. Y todo lo que nosotros perdemos en el trayecto del camino, sobre todo el tiempo tan valioso que Dios nos dio, luego entonces es más complejo volver atrás y poder recuperarlo. Tú sabes, Yesenia, para contestar la pregunta que me hiciste, lo que fue un encuentro casual un día, se convirtió en 2 días a la semana, 3 días. Cuando vine a darme cuenta, yo tenía que ir todos los días y me pasaba muchas horas de mi vida, del día, en el casino. Y entonces cuando empecé a perderlo todo, se desarrolló en mí una doble personalidad. Entonces, los talentos que Dios me había dado en muchísimas diferentes áreas, para Él toda honra y toda gloria, yo no lo usaba para bien, sino que lo usaba para satisfacer mi necesidad o mis necesidades, que era buscar dinero, estar en el casino. Wow. Y cuando me vine a dar cuenta, ya estaba mi vida totalmente destruida, había perdido todo. Claro, porque este punto que tú tocas, Franklin, es muy importante. Nosotros debemos de tener misericordia con las personas que se envuelven en adicciones, porque la gente no quiere. Fíjense que él comenzó con 1 día, 2 días, cuando ya él vino a darse cuenta, ya él no podía controlar el tiempo que él perdía en el casino. Porque el que es preso de una adicción, su alma es encarcelada y espiritualmente se le hace difícil salir de ese círculo, a menos que Dios no venga y haga una intervención, que fue lo que pasó en la vida de Franklin. Pero cabe destacar, Yesenia, es que lo primero, y siempre lo digo, lo primero que tú debes hacer para provocar un cambio en tu vida es reconocer que estás enfermo, es reconocer que necesitas ayuda. En este caso, yo empecé a buscar ayuda psicológica, hasta psiquiátrica. Llegué a estar interno en programas de rehabilitación, no una vez, ni 2, varias veces. Estuve buscando ayuda con psicólogos, con terapeutas, pero a pesar de que ellos son buenos y profesionales y Dios les dio el don para que hicieran su trabajo, no bastaba en mi vida. Yo, que nací en un hogar cristiano y que me desvié después de los 12, 13 años, sabía en el fondo de mi corazón que la única esperanza, lo único que podía cambiar mi vida, era Jesús en mi vida. Hasta que un día me dije a mí mismo, ya no puedo seguir, me rendí y le dije, Dios, Jesús, entra a mi vida, necesito un cambio realmente en mi vida, porque ya había tocado fondo de los fondos, Yesenia. Ya no tenía mis amigos, ya no tenía mi familia, ya no tenía trabajo, ya mi vida se había vuelto un desastre, ya el vacío intenso que había en mi corazón no había forma de llenarlo. Y te puedo decir que en algún momento en mi vida intenté acabar con mi vida. Intentaste suicidarte, pero fíjate lo importante que es sembrar la palabra del niño. La palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando crezca no se apartará. No importa que luego tú veas que la persona adulta se desvinculó de Dios. Llegó un tiempo donde la semilla que sus abuelos habían sembrado en Franklin surgió su efecto y Franklin se volvió a su padre. Si él no hubiese tenido ese conocimiento, se le hace más difícil. Igualmente él decía ahorita que es importante reconocer que estás mal, pero las personas que están llenas del pecado original del hombre se le hace más difícil mirar hacia adentro y darse cuenta que están mal. Es más fácil cuando una persona tiene la semilla de la palabra sembrada, que la propia conciencia te dice lo que tú estás haciendo no está bien, y por eso él pudo reflexionar. Mira, no puedo dejar pasar esta oportunidad por alto sin mencionar a un ser humano que siempre estuvo en mi vida, que es mi hermano mayor, mi único hermano. Este muchacho nunca dejó de orar por mí. Cuando todos ya se habían marchado, él siempre estaba ahí. Y sus oraciones, yo siempre he dicho que Dios tuvo mucha misericordia a través de esas oraciones que él siempre hacía hacia mi persona. Te puedo decir, Yesenia, que sin lugar a equivocarme, estoy viviendo el momento más feliz de mi vida, que ese reencuentro, ese primer amor con Dios, con Jesús. Me siento tranquilo. Sé que todo estará bien. Sí, porque después de ese momento en el que Dios lo llevó a él a pedirle ayuda, Dios lo ha ido sosteniendo, le ha ido dando fuerza y él no ha vuelto más al casino.
Su Gracias a Dios. sensibilidad ha sido otra y fíjate lo importante que es tener a alguien que interceda por otro. Por eso a ti que me estás escuchando, que estás intercediendo por un hermano, por un amigo, por un esposo, por quien sea que tú estés intercediendo, no desmaye, mantente orando porque la oración es la comunión del hombre terrenal con Dios y Dios oye las oraciones. Fíjate cómo fruto de las oraciones de su hermano, el Señor usó esa barrera para cubrir su vida y que él a lo mejor no se suicidara. Sin esa intercesión de ese familiar y aún de su propia abuela en la vida de él y de quién sabe cuántas personas más que Dios levantó, él no estuviera hoy aquí. Tú sabes, Yesenia, yo recuerdo que un día me senté en el malecón y eran como las 6 de la mañana y tenía un cigarrillo en la mano y en mi mente ya estaba como haciendo todos los planes de cómo quitarme la vida en ese momento. Y yo recuerdo que vino un desamparado, una persona, y se me acercó y me dice, ¿qué te pasa? Y cuando yo escuché esa voz, entonces me volteo y lo veo. Y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no, está bien, no hay problema. Y prendí mi cigarrillo y me dijo, ¿sabes qué? Todo estará bien. Gloria a Dios. Oye, Yesenia, me dijo, ¿sabes qué? Todo estará bien. Pero en el momento todavía no estoy entendiendo. Y me dice, tu vida va a cambiar. Wow, Solamente tienes que buscar de Dios, porque Dios tiene un propósito muy grande en tu vida. Cuando yo veo a este hombre que me dice eso, mi cuerpo entero se llenó como de ranojó, como decimos en buen dominicano. Y me dice, olvídate de ese cigarrillo. Y yo boté el cigarrillo y él me dijo, ¿puedo orar por ti? Wow, cuán preciosos son los pies del que predica el evangelio. Una oración oportuna en un momento como ese, donde él estaba pensando cómo quitarse la vida, pero su padre estaba pendiente de él y mandó a una persona que se veía acabada, pero esa persona estaba llena de vida porque portaba a Cristo y oró por él. Y yo recuerdo que él tenía como una funda plástica y él estaba recogiendo botellas y cosas así. Y nada, yo dije, está bien. Entonces empezó a orar por mí. Y lo extraño de esto es, Yesenia, que quien oraba por mí era un cristiano descarriado. Wow. Era un hombre que estaba totalmente descarriado. Y cuando él terminé de orar, él me dijo a mí, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito grande en tu vida. Yo serví muchos años a Dios. Yo estoy descarriado ahora. Pero yo no estoy supuesto a estar en este lugar ahora. Sin embargo, Dios me trajo hasta aquí para darte esa palabra. Porque la palabra dice, Franklin, que cuando Dios quiere dar un mensaje, aún las piedras lo van a... Amén. Y es importante este punto, este testimonio tuyo es maravilloso porque toca tantos temas. Toca el tema de la religiosidad. Muchas veces nosotros vemos personas que se han apartado del camino de Dios y creemos que somos jueces para juzgar a esas personas. Y realmente eso nomás le corresponde al Padre y al Hijo. O mejor dicho, al Hijo, que va a ser el gran juez. A nosotros lo que nos corresponde es orar por la persona que vemos con situaciones. Porque fíjense cómo alguien descarriado, según nosotros y según él humanamente, es el que Dios usa para reconciliar a Franklin con la oración que Franklin hizo cuando Franklin era un niño. Porque estamos hablando que él fue fundamentado en el evangelio a través de una persona que si tú y yo la vemos, decimos, no, pues esa persona, porque quién sabe cómo se veía, alguien recogiendo botella, a lo mejor no era su mejor imagen, a lo mejor no tenía el mejor olor. Sin embargo, fue la vasija que Dios usó para decirle a Franklin que hay esperanza y para decirle a Franklin, mira, todo va a estar bien. Y te cuento, Yesenia, que de repente entonces, él me dio un abrazo, yo lloré en sus brazos y él me consoló de una manera que, te digo una cosa, a pesar de él verse en su aspecto físico como un desamparado, un mendigo, este hombre no tenía un olor a descuido, ni a sucio, ni nada. De hecho, al abrazarlo, yo creo que sentí el olor de Dios en su abrazo. Es que es así. Y me abrazó y me dijo, no te preocupes, todo estará bien. Y entonces nos despegamos y yo comienzo a secar mis lágrimas. Y cuando levanto mi cabeza, no lo veo. Yo te diría, Franklin fue un ángel, pero por el hecho de que dijo que estaba descarriado, como los ángeles no pueden hablar mentira, yo te digo, fue un hombre de carne y hueso que Dios llenó de él para ir a tu socorro, porque Dios te ama, porque Dios tiene el cuidado de tu vida, Amén. porque Dios tiene el cuidado de la vida tuya que me estás escuchando. Es interesante, Franklin, saber qué pasó. Mira, como te decía, yo levanté mi mirada y no lo vi, pero luego me dijo, este es el momento, es ahora. Y me fui a un programa de rehabilitación cristiano. Ahí llegué a ese lugar, tan pronto llegué, me recibieron con mucho amor. Hay lugares que tú tienes que pagar una tarifa económica. Yo no tenía dinero ni siquiera para tomar un taxi. Sin embargo, de alguna manera Dios hizo que yo llegara a este lugar, me recibieron con mucho amor y ahí estuve
unos 5 o 6 meses, recibiendo la palabra de Dios, levantándome a las 4 de la mañana, orando en silicio, y ahí tuve el encuentro verdadero con Jesús en mi corazón. Y te puedo decir que a partir de ahí mi vida ha cambiado. Mis hijos están volviendo de nuevo a comunicarse conmigo, he recuperado el amor y el cariño. Bueno, el amor siempre estuvo de mi hermano, pero la confianza nuevamente. Y así de algunos amigos. Y en conclusión, Dios está haciendo un milagro maravilloso en mi vida. Y es que me ha restaurado espiritualmente y estoy dando pequeños frutos de arrepentimiento y pido a Dios que cada día yo pueda seguir haciendo su voluntad, que para mí es lo más importante. Si hubiera alguien que nos esté escuchando en este momento, que esté tocando fondo por alguna situación de su vida, ¿qué tú le dirías, Franklin? Wow. Lo primero que te tengo que decir es que ya no hay tiempo para perder más el tiempo. Que debes reconocer que tú solo no lo puedes hacer, porque lo has intentado muchísimas veces y no lo has logrado. Y esto no se trata de una terapia con psicólogos y psiquiatras. Ellos te pueden ayudar hasta cierto modo. Ahora, hay una palabra que donde termina los médicos, es ahí donde empieza Dios en tu vida. Yo te recomiendo que te rindas, que le digas, Señor, haz conmigo lo que quieres hacer de mi vida. Mira, yo puedo decirte textualmente lo que viví, pero no puedo describir lo que sentí. Pero yo sí sé lo que tú sientes. Es hora que te rindas, es hora que digas, Señor, toma mi vida, es hora de que tú hagas cambio importante en tu vida. Y de la única manera que lo puedes hacer es entregando tu vida a Jesús. Y yo te diría que tomes ese consejo, porque no haces nada lamentándote, no haces nada sintiendo culpable. La culpa no va a resolver el problema. No importa qué tan lejos te hayas perdido del camino, retorna a tu Padre, a Barabá y Shaya. Vuelve a tu Hacedor, reconcíliate con tu Dios que te ama. Recuérdate que la historia del hijo pródigo gastó todo lo que tenía, hizo todo lo que no debió de hacer, y sin embargo, cuando él volvió, su padre se alegró. Tu Padre se alegra si tú hoy tomas la determinación en tu corazón de reconciliarte con él. Yo no sé qué tú hayas podido vivir, qué has experimentado, qué tú has hecho. Suelta la culpa, vuélvete a tu Hacedor, vuélvete a tu Padre, arrepiéntete de todo corazón. Y como decía Franklin, recuérdate, solo no vas a poder. Creemos, y ese es el defecto de todos nosotros los seres humanos, que creemos que solo podemos. Y yo le digo siempre a todas las personas que puedo, si tú hubieses podido solo, Jesús no hubiese tenido que descender y hacerse hombre y morir en la cruz. Él derramó su sangre por amor a ti y por amor a mí, porque tú y yo solo no podíamos. Nosotros necesitamos reconciliarnos con nuestro Señor. Es necesario que nosotros no volvamos a nuestro Hacedor. Es necesario que nosotros abriguemos la paternidad que nos da nuestro Padre. Y es gratuita. A Jesús le costó mucho, pero Él, por el amor con el que te ama, la entrega gratuitamente. Así que abraza esa salvación, abraza esa paternidad y levántate. Busca un lugar de rehabilitación, ve a una iglesia, habla con un pastor. Si tu adicción son los juegos de azar, tienes otra adicción, a lo mejor la cocaína, a lo mejor la heroína, a lo mejor eres cleptómano, no puedes ver algo, lo toma. Yo no sé cuál sea la adicción de la que tú entiendes que no puedes salir. Yo he venido de parte de Dios a decirte que si te pones en la mano del Señor, nada hay imposible para Dios. Que de esa cárcel Él te saca y que Él hace una historia nueva contigo. Y yo quiero que Franklin, hablando de historia nueva, nos cante esa canción de una historia nueva. Gloria a Dios. Yo siempre digo que nunca es tarde si tú te reconcilias con Dios, si tienes ese encuentro genuino. Y esta canción habla de lo que fue mi vida. Yo miro hacia atrás y recuerdo cómo era mi vida. Era llena de tristezas, de mentiras, llena de fantasías. Yo miro hacia atrás y recuerdo cómo era mi vida. Era llena de tristezas, de mentiras, llena de fantasías, hasta que Jesús me tocó y he vuelto a renacer de nuevo en mi adoración. Señor, porque he vuelto a nacer de nuevo. Vivir con Jesús es lo que quiero, porque he vuelto a sentir el poder que me da mi Rey. Antes he vuelto a nacer de nuevo. Vivir con Jesús es lo que quiero, es que he vuelto a sentir el poder que me da mi Rey. Ya no es lo mismo, no es igual. Yesenia, escucha. Mi vida
no se puede comparar lo que siente el alma mía al saber que a mi lado él está. Ya se acabaron las mentiras, ya no hay tristezas, en mí todo es alegría. No me canso de decir gracias, Señor, porque he vuelto a nacer de nuevo. Vivir con Jesús es lo que quiero, es que yo he vuelto a sentir ese poder que me da mi rey. Ay, es que he vuelto a nacer, sí, de nuevo. Vivir con Jesús es lo que quiero, porque he vuelto a sentir el poder que me da mi rey. Te invito a nacer de nuevo. Hay fiesta en los cielos cuando te reconcilias con Dios. Los que me estén escuchando que no tengan una relación con su padre, vuélvete a tu hacedor. Esa canción es maravillosa. Suelta el pasado, agarra el presente y comienza de nuevo con la ayuda de tu Dios. Somos el Ministerio Pleroma de Dios. Comparte este video si te gustó. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Ministerio Pleroma de Dios. Dios guarde tu vida, Dios ensanche tu territorio, Dios resplandezca con su sol de justicia sobre tu vida y sobre la vida de tu familia. Dios te bendiga. Bye. Shalom.